Usted está viendo Boca Chica TV3, Mágica Televisión. Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. El Ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el Ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate. Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga rica y abundantemente. Les habla su amado hermano y amigo Víctor Pujols en su programa Dando a Conocer a Cristo, el debate. Hoy vamos a tener un trabajo especial del cual se nos ha pedido que intercediéramos en las redes sociales. Y vamos a poner los teléfonos temprano para cualquiera que quiera debatir sobre este tema, también lo pueda hacer. Hay unos videos que andan en YouTube sobre la conferencia magistral que se hizo el fin de semana ahí en el puerto de Sanssouci, y los conferencistas hablaban de la salvación aún con el suicidio. Si las personas se suicidan, se quitan la vida, ellos dicen que la salvación no se pierde por quitarse la vida. Entonces yo, basado en la palabra de Dios hoy, voy a desmontarle esas mentiras, basado en la palabra de Dios. Y vamos a estar trabajando eso en Mateo 23, en el versículo 11 al 14, 11 al 13, y le vamos a desmontar la mentira de la salvación aún cuando uno se quita la vida. La vida o el suicidio, que es inmolarse, matarse, es un acto pecaminoso, es un pecado de muerte, donde dice la palabra de Dios en sus mandamientos: no matarás, porque si no eres dueño de la vida, tampoco eres dueño de la muerte, no puedes matar a nadie. Así que, Máster, por favor, colócame los teléfonos para que si alguien quiere, en cuanto al tema de hoy, llamar y opinar o debatir, pues vamos a estar en esa disposición. Estas palabras de estos ilustres mentirosos que estuvieron conferenciando el fin de semana en el puerto de Sanssouci el fin de semana pasado, hicieron una conferencia magistral basada en una teoría de 1500 y pico, en el siglo XVI, siglo XV-XVI, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, un tal Juan Calvino, de origen suizo, abrazó una teoría de el reformador de la iglesia, que fue un profesor muy ilustre de teología y de religión de Alemania, como fue Martín Lutero. Martín Lutero había estado observando que la iglesia estaba vendiendo indulgencia y estaba vendiendo
redención, lo mismo que están haciendo las iglesias de hoy, eso no es nuevo, pero están vendiendo la redención y estaban vendiendo la indulgencia a los pecados de los vivos y de los que ya habían muerto. Los familiares de los deudos hacían sus aportaciones para que sus parientes alcanzaran la gloria. Está establecido bajo la palabra de Dios que solo por medio de la fe se puede agradar a Dios, solo por medio de la fe. No hay otra manera de agradar a Dios que no sea por fe. Y cuando una persona se suicida, se quita la vida, esa persona automáticamente se dejó engañar del diablo y perdió la fe. ¿Por qué perdió la fe? Porque no perseveró. Vamos a ver lo que dice Jesucristo. No Juan, no Pablo, no Mateo, ni Pedro, ni ninguno. Vamos a ver lo que dice Jesucristo, hablando en su persona él. Mateo 23, vamos al Mateo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué significa perseverar? Perseverar es mantener la fe. Perseverar es mantener la fe. Pues por medio de la fe agradamos a Dios. Sin fe es imposible, totalmente imposible agradar a Dios. Entonces, estamos viviendo un evangelio que lamentablemente nadie sabe lo que es. Estos no son evangélicos, ni son evangelistas. Estos son promotores de la palabra. Vienen y cobran un dineral y recolectan otro dineral de ofrendas y diezmos y etcétera, etcétera, y se van con la paca llena. Se llevan las bolsas llenas, el dinero, los bolsillos, y viven una vida llenas de opulencia, basado en teorías que no fueron ni son nada parecido a la gracia. ¿Por qué no se parecen a la gracia? Bueno, vámonos a Hebreo 13 y vamos al versículo 9 y 10. Y vamos del 9 al 11, vamos. Dice la palabra de Dios: no os dejéis lleváis, óigase bien, no os dejéis lleváis por doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas es afirmar el corazón a la gracia. Afirmar el corazón, no la mente, afirmar el corazón, clavarlo a la gracia, bien clavado, afirmarlo. No con viandas, como muchos, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. No con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. La vianda es lo que comemos. Vianda son los víveres. En el idioma nuestro, víveres, vianda. Tenemos un altar, óigase esto para los ladrones que les gusta vivir del altar. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo. Aquí hay una cacofonía o una metáfora o hay una mentira en la Biblia. ¿Por qué? Pablo dice que no pondrás bozal al buey que trilla en 1 Corintios capítulo 9.
y que el que vive del altar tiene derecho a comer del altar, a vivir del altar. El que trabaja en el altar tiene derecho a vivir del altar. Sin embargo, vemos que aquí dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Qué pasó en este entonces que no estaba sucediendo en la antigüedad? ¿Qué pasa en la gracia que no está en la ley? Bueno, la gracia nos prohíbe enseñorearnos, sino nos convierte a todos en siervos. Y el que busca la parte mayoritaria del servicio tiene que servir al menor. El que sirve al menor será agraciado de Dios. ¿Qué sucedía bajo la ley? El imperio de la ley se enseñoreaba del hombre. Y el sumo sacerdote se enseñoreaba de todos. ¿Pero qué ha sucedido? Cambiado el viejo pacto por un nuevo pacto testado por nuestro Señor Jesucristo, muerto en la cruz del Calvario para poder cumplir el testamento. El nuevo pacto es un testamento donde el testador tenía que morir para que nosotros recibiésemos por gracia, don inmerecido. Nadie merece heredar tal salvación como la hemos heredado de nosotros, no porque la mereciéramos, sino porque le plujo al dador de la vida otorgárnoslas a nosotros. ¿Cómo vender un tesoro tan grande como este? ¿Cómo tener la conciencia de por un plato de frijoles, de comida o de vianda, hacer como hizo Esaú, que vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas? Menospreció a Dios. ¿Agradó a Dios eso? No, en ningún momento. Es imposible agradar a Dios sin fe. Esaú no le creyó a Dios y vendió su primogenitura. Él nació primero, aunque Jacob venía guindando del calcañal, de la piernita de él, venía guindando, agarrándolo, y no te quiero dejar mi primogenitura, es mía. Y la luchó hasta vencérsela, hasta comprársela y quitársela. ¿Qué sucede hoy? Bueno, la iglesia es quien va a sentar al diablo en el trono de Dios para que gobierne como si fuera Dios. No son los extraños, son los líderes eclesiásticos, los que por avaricia, por inmundicia, por injusticia han preparado el trono de Dios para servírselo a Satanás. Estos grandes elementos que con palabrerías necias y vanas buscan confundir a la mayor cantidad de personas para que se pierdan, porque ¿quién es el engañador? ¿Quién es el mentiroso? El padre de la mentira y del engaño es Satanás. Cualquiera que encuentre un versículo bíblico donde Jesucristo, el Maestro, el dador de la vida, haya impuesto un cobro, un pago, un diezmo para salvarte la vida, para darte la vida, entonces créelo, pero tú estás creyendo doctrinas falsas, fábulas de vieja. La palabra de Dios dice, fíjese, y vuelvo a citar a Jesús, el dador de la vida, el que tiene paz. Vuelvo a citar a Jesús en Mateo capítulo 5, donde le preguntan cómo debemos orar. Sencillo, sencillo. Usted no ve a nosotros orando con una serie de vacuencias y palabrerías vanas que no tienen ningún sentido. Cuando oréis, no uséis, dice Jesús,
vanas repeticiones y palabrerías huecas, vacías, sino que cuando te metas en tu aposento, junto a ti estará el Espíritu Santo de Dios. Y debes orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre aquí en la tierra como en el cielo. Vénganos, es decir, llévanos a tu reino. Vénganos, esa terminología es llévanos a tu reino. Y haga su voluntad, Señor, no la mía, aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Y danos hoy el pan de cada día, no del de mañana, el de cada día. El de hoy, dámelo hoy. El de mañana, tú me lo vuelves a dar mañana. Y no me dejes caer en tentación, es decir, yo soy proclive a las tentaciones de mi carne, puterfata, maldita. La carne es maldita, no solamente la mía, la tuya y la de todo. Toda esta carne es maldita, porque todos sus deseos se apartan de Dios. No es que yo sea maldito, mi espíritu es bendito, mi carne es maldita, y hay dos en mí. Hay un cuerpo carnal, hay un cuerpo espiritual. Hay un espíritu que manda y que gobierna mi cuerpo. Ese espíritu es de Dios, es bendito. Lo que va a volver a Dios de mí es el espíritu. Esta carne tiene que podrirse y volver al polvo definitivamente como vino y de dónde vino. Y quien la sustenta y la ha sustentado y la sustentará hasta que se muera. Estas cosas son irreversibles. Nosotros nos hemos dejado engañar porque no hemos tenido el coraje y la valentía de enfrentar todos esos lobos rapaces que se han vestido de oveja y se han metido a la casa del Señor y se han comido todas las gordas, porque la flaca, las peniquebradas, la piernita rota, la extraviada, la perdida, esa no las ha buscado ninguno de estos líderes perversos religiosos. Solo buscan las gordas para comerse las grosuras, para vivir a las anchas, a las amplias, para tener 800 y 1000 ujieres a su disposición por donde quiera que caminan. Y así se llaman ser cristianos. No, usted ni es cristiano ni es evangélico. Usted es un maldito ladrón que vive de la palabra de Dios. Y aquí dice, no lo escribí yo, lo escribe el escritor del libro de Hebreo, que aunque a ciencia cierta se le atribuye a varios escritores, incluyendo a Lucas, Pablo, por la forma de escribir y por la forma radical de llamar las cosas por su nombre, yo me atrevería a meter las manitos y a decir que esta es escritura de Pablo. El libro de los Hebreos, aunque puede ser que hayan otros escritores que hayan completado el pensamiento, yo me atrevería a creer que más de un 80% del libro de Hebreo lo escribió Pablo. Y lo digo espiritualmente, no carnalmente, por su forma de identificar las cosas y de llamarlas. Yo creo que el único que tenía pantalones en ese tiempo para hacer esas cosas y escribir esas cosas era Pablo. Y no digo esto porque yo sea el hombre más guapo del mundo, sino porque este señor tenía una convicción de que vivir era Cristo y morir es ganancia. Y vuelvo y repito, cuando yo aún no conocía a Dios y me predicaron esto, de que Pablo decía que vivir era Cristo y morir era ganancia, yo dije que ese tipo estaba loco. Ese estaba loco. Ahora, la locura también me alcanzó a mí. ¿Por qué me alcanza la locura? Porque cada vez que me meto un poquito más en el Evangelio de Cristo, más loco me vuelvo.
porque no me interesa vivir en este mundo para nada. Le daría la gracia con todo el amor del mundo a aquel que me apedrease, porque yo no quiero vivir en esta carne más, porque cada momento de mi vida que me acerco más al trono de la gloria, que me acerco más a Dios, sé que la única interferencia que hay entre Dios y yo es esta carne. Y oro cada día al Señor para que me deshaga de ella, que la desbarate, que la explote, que la queme. No me importa lo que haga con ella, que me deshaga de ella. Es mi súplica diaria al Señor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a medida que me introduzco en el Evangelio, a medida que siento el poder de la gracia, el poder de la gloria de Dios cerca de mí, cada vez que me veo esta carne me siento mucho más lejos de donde yo quiero estar. Sigo el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Al igual que Pablo, digo que vivir es Cristo y morir es ganancia. Y no estoy repitiendo palabra por repetirla, estoy sintiendo esto que digo. Lo anhelo, mi espíritu añora deshacerse de esta carne. ¿Ah? Ruega con quejidos indecibles al Señor que cuando sea mi tiempo, por favor, no me lo alargue. Que no me añada un minuto más de la vida. Un segundo más, y que si su misericordia me puede alcanzar, que me la quite ahora. Ahora, ya, aquí. Sería el hombre más feliz del mundo perdiendo esta carne. Y eso para muchos es locura, como para mí lo fue una vez, incluyendo para mis hijos, mi esposa, mis familiares. Si escuchan lo que yo digo, cuando lo escuchan dice, ese tipo está loco. No me interesa nada de este mundo, en lo absoluto. Entonces, estas teorías, y voy a hacer la salvedad de que este señor, Martín Lutero, el reformador de la iglesia, se enfrenta a la iglesia católica en los años 1500, en el siglo XV y a finales del siglo XV, siendo él uno de los líderes de la iglesia católica. La iglesia católica lo empieza a perseguir y él tiene que ocultarse, y el gobernador de la provincia donde él vivía tiene que ocultarlo durante un año. Pero las cartas que él escribió y lo que él escribió sobre la venta perversa de la indulgencia que se hacía en aquel entonces. Bueno, voy a decirle que cuando la iglesia católica en aquel entonces nombraba obispo por dinero, vendía todas las clases de perversidades que había por dinero. Miren, le voy a decir algo más fuerte. En la iglesia de Corintios, a principios del siglo I, las cosas empezaron a ponerse tan perversas que con la finalidad de construir templos, a lo que Dios no mandó nunca al hombre, Jesucristo no mandó a nadie a construir templos, a nadie en lo absoluto. Empezaron a vender indulgencia y a permitirle a los que tenían dinero que tuvieran una amante, una meretriz o una prostituta cualquiera que les sirviera en sus bajos instintos para reunir y colectar dinero para el templo. Óigame, el dinero del diablo nunca puede llegar a la casa de Dios, porque ese es dinero maldito, mal habido. Entonces, la iglesia viene haciendo todas estas perversidades y no es la iglesia, es un ministerio
que se levanta de iniquidad desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el diablo viene resistiendo a Dios desde que lo echó de allá arriba. Lo hundió aquí, trayado. Ahora, ¿qué sucede? Que este señor se convierte en el enemigo número uno del hombre. Puesto el hombre aquí en la tierra, reorganizado el mundo, esto era un caos, una oscuridad, una tiniebla. Y viene Dios y organiza el mundo, pero nos dejó al perverso aquí. ¿Por qué? Como decía el difunto Cantinflas, ni estoy yo para decírselo ni usted para saberlo. Porque hay secretos de Dios que no son permitidos que sean de conocimientos nuestros. Porque la gracia no es un misterio, pero hay cosas de Dios que se establecieron bíblicamente, como por ejemplo la segunda venida de Cristo. El hombre ha hecho maravilla para descubrir cuándo, ha sumado, ha restado y ha hecho todos los números y los cálculos para saber cuándo es la segunda venida de Cristo. Y eso es falta de fe. Porque si le falta la fe, usted no va a entender nunca que Dios dijo que el día, Jesucristo dijo el día y la hora, ni yo mismo lo sé, solo mi Padre. Le han hecho todos los cálculos al Señor, todos los cálculos. Yo he visto expositores bien dotados de mucha, lo que llaman teología, que no es más que la forma de exprimir al máximo la feligresía, porque la teología, al igual que la hermenéutica, que son vanas palabrerías que no tienen existencia, porque según los he entendido, la teología es el estudio profundo de Dios. ¿Quién puede estudiar a Dios si ninguno de nosotros le hemos visto? El único que conoce a Dios es el Hijo. El único que conoce al Padre es el Hijo. Entonces, ¿podemos estudiar a alguien que no hemos visto jamás? No, es mentira. ¿Hay alguien que haya escrito de Dios? No, es mentira. Porque lo que sabemos fue dicho por Jesucristo, solo lo que sabemos. Y está escrito ahí para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Evangelio de Cristo y la palabra de Dios no se entiende con la mentalidad humana o con el cuerpo humano. Se entiende con obediencia a la palabra, sabiduría de Dios, que es temor de Dios y respeto. Así se entiende la palabra, con fe, respeto a Dios, sabiduría. ¿Por qué se entiende así la palabra? Porque a Dios le plujo revelármela a mí. Y yo se la estoy revelando a ustedes tal como Dios me la ha revelado a mí, sin costo alguno. Jamás hemos pedido ni hemos aceptado una ofrenda de nadie, en lo absoluto. Para mí, los que están conmigo, estas manos han servido, he trabajado, he dignificado el Evangelio de Cristo en la República Dominicana y en los Estados Unidos donde he vivido. Entiendo que yo ni ningún hombre tiene derecho, como dice la palabra aquí, a vivir ya del Evangelio, porque solo tenemos un solo sacerdote. Ya no tenemos muchos sumos sacerdotes como teníamos antes, sino un solo. Es Cristo Jesús. Solo tenemos un solo intercesor entre Dios y el hombre, el Espíritu Santo de Dios y Cristo Jesús. El Espíritu Santo intercede entre nosotros y Cristo intercede entre Dios y nosotros. Ese es el enlace que nos permite llegar a la vida. La sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, derramada por nuestro Señor Jesucristo, no opaca el pecado como lo hacía la sangre del Cordero. Lo elimina total y absolutamente. No más pecado. Ahora, ¿cómo puede un hombre decir
que es cristiano y pierde la fe y se suicida. No es mentira, ese no era cristiano. Si no, vamos a preguntarle a Judas Iscariotes. Bueno, Judas Iscariote vendió a Cristo y se suicidó. Y fue escogido por el mismo Cristo, ¿eh? Pero él era hijo del diablo. Y no quiso hacer los ajustes de obediencia que se necesita para ser hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, dice que los que obedecen la palabra de Dios son hechos hijos de Dios. Los que obedecen. No, los desobedientes no. Y si el Señor dice no matará en su palabra, establecido como un mandato con pena capital, perderás la vida si te mata. Eso es sencillo. Ahora, ¿cómo puedo decir una persona que se suicidó que es cristiano? ¿Cómo puede? Porque yo me quiero morir. Quiero morir, esta carne yo quiero desaparecer esta carne. Pero si fuera así, yo hace tiempo que me había dado un tiro en la cabeza o me había suicidado, porque yo estoy loco por deshacerme de esta. No puedo. Tengo que perseverar, porque eso es lo que me va a permitir estar junto a mi Señor. Ahora, ¿dónde yo persevero? En mi carne no, yo persevero en el cuerpo de Cristo, bajo el mandato de Dios y bajo la obediencia de mi Padre. Obediencia, ¿eh? Yo no vengo aquí a decir lo que yo quiero decir, ni a ser bonito ni gracioso para nadie. Para mí sería mucho más bonito hacerme el gracioso y seguir las multitudes. El evangelio que yo predico no tiene muchos seguidores, son muy pocos. ¿Por qué? Porque son muy pocos los seguidores de Cristo. Es más fácil entrar por la puerta ancha e irse al infierno que entrar por la angosta y entrar al cielo. La puerta estrecha, espinosa, fea, sucia, rudimentaria, con todos los defectos, esa es la entrada de nosotros. Ahora llegamos al cielo, a la salvación eterna. Pero usted puede elegir si quiere entrar por la ancha o quiere entrar por la angosta. Yo decidí entrar por la angosta. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios, introduciéndome en el cuerpo de Cristo. Hoy día, estos elementos que no son de hoy, vuelvo y repito, este ministerio de iniquidad empezó antes de Cristo, mucho antes de Cristo. Ese ministerio de iniquidad de larga data, de largo tiempo atrás, ha estado ahí permanentemente, increscente, creciendo. ¿Y por qué crece? Porque Satanás conoce nuestras debilidades, cosas a las que nosotros no nos hemos dedicado a conocer y a entender a nosotros mismos nuestras debilidades. ¿Por qué yo le tengo temor a mi carne? Porque conozco mis debilidades. ¿Por qué le tengo miedo a mi carne? Porque sé que con ella no voy a ver a mi Señor y quiero estar cara a cara con Él. Con esta carne no puedo estar junto a Él, ni frente a Él, ni cerca de Él, porque ni carne ni sangre entrará en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer un evangelio de un verso bíblico? La palabra de Dios dice exactamente, específicamente, que el justo, por la fe vivirá. Y que no hay justo desamparado, no hay, ni su simiente, hijo, nieto, tataranieto, chorno, lo que usted quiera, mendigando pan. Yo le creí eso al Señor. Yo le creí eso al Señor. ¿Era yo justo? ¿Soy yo justo? En ninguna manera lo soy, ni lo he sido. Quiero serlo. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre uno que es justo y yo? Bueno, la justicia viene de Dios. Mi carne, mis miembros, mis huesos, están corrompidos hasta el tuétano. Todos mis miembros, todos mis ojos, mi mente, mi cuerpo, mis uñas, todo está pervertido en mí. Entonces no puedo ser justo teniendo esta carne. Ahora, justo Dios, justo el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, actuó con justicia, se dio a nosotros mismos para ser salvos, pagó por ti, por mí y por todo, y por sus llagas fuimos sanados. Eso es justicia, eso es amor. ¿Puedo yo compararme con el maestro? Jamás en la vida, jamás. Ahora, ¿quisiera yo ser como el maestro? Sí, está en mí el querer, mas no está en mí el hacerlo. Yo quiero ser como Jesús. Mi más gran anhelo es poder tomar decisiones como la tomó Él, justa, pero no está en mí el hacerlo. Está en mí el quererlo, pero no el hacerlo. Porque mi carne batalla día a día conmigo para continuar en lo perverso de la vida. Y mi espíritu por ganar la gloria de Dios. Entonces con esta carne es imposible que yo pueda agradar a Dios. Pero no me es permitido el suicidio. Yo no puedo matar esta carne porque dejaré de perseverar, habré perdido la fe y sin fe no voy a agradar a Dios. En el momento que yo pierda la fe, perdí todo, porque ya no tengo a Cristo en mi corazón y ya no puedo agradar a Dios. Y si perdí la fe, perdí la vida. Óigase bien, si perdí la fe, perdí la vida. Ahora, hay muchas personas que predican mucho disparate y vacuencia. Voy a un ejemplo. Me he extraviado yo del camino un montón de veces, miles y millones de veces. ¿He hablado mentira yo? Sí, yo soy un mentiroso por naturaleza. ¿Soy un engañador? Sí, también. He hecho de todo lo malo delante de Dios, pero yo confieso mi pecado. ¿Por qué? Porque si yo oculto mi pecado me va a arropar en algún momento. Y si yo soy un techado de virtudes, ya no necesito a Dios. Yo necesito a Dios porque soy malo, para que Él me haga bueno. Yo necesito a Dios en mi vida para que Él supla mis necesidades, porque yo no tengo manera de suplir yo mis necesidades. Si yo soy parte de la tierra y la tierra y su plenitud son de Dios, yo no tengo nada. Ahora lo tengo todo porque soy el hijo del dueño de todo, coheredero junto con Cristo de la gloria de Dios. Eso es mi fe. Yo no sé la tuya, pero esa es la mía. Ahora, yo entiendo que yo no puedo desmayar en la batalla. Yo he llamado al lobo y cuando lo vea llegar hacia mí, tengo que pelear la batalla con él. Para lo que le pido a Dios, Señor, fortaléceme para poder soportar cuando venga el lobo, cuando venga Satanás a mi vida. Dame valor para yo poderlo enfrentar. Porque sin ti yo no soy nada. Sin Dios yo soy como el tamo que arrebata el viento, una hoja que el viento la lleva para donde quiera. Eso es un hombre que no tiene a Dios. Pero cuando un hombre tiene a Dios es como un árbol plantado junto a corriente de agua, junto a río, que crece frondoso y no suelta sus hojas ni de día, ni de noche, ni en verano, ni en invierno, ni en ninguna época del año. Se mantiene firme, sólido. Y eso soy yo. Un árbol plantado junto a corriente de agua viva que es Cristo Jesús. Si hay algún fruto en mí, no es mío. Siempre he dicho, mi Señor me ha mandado. Y
obedezco, pero no tengo ningún mérito, ni acepto ningún mérito de hombre, ni que ningún hombre me agradezca lo que yo hago, porque no lo hago por voluntad mía, sino porque el Señor me ha mandado. Yo soy un siervo de Dios, el cual cumplo mi rol obedeciendo la palabra de Dios. Pero no vengo a engañar a nadie ni a vivir de la palabra, porque la palabra no me da derecho a esto. Ya nosotros no tenemos esos sacerdotes y ese tabernáculo de adoración que había que mantener, esa parafernalia antigua. Tenemos un solo sumo sacerdote, se llama Cristo Jesús, un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ah? Ya no necesitamos más sacrificio, porque Él lo hizo eterno, perfecto, y de una sola vez y para siempre. No necesitamos pagar, porque Él pagó por nosotros. Pagó por ti, pagó por mí, pagó por todos. El sol no sale para uno, el sol sale para todos. Jesucristo no vino para uno, Jesucristo salió para todos. Y aunque Él en una de sus alocuciones dice que no le era permitido a la mujer samaritana dar del pan de los hijos a los perrillos, esa mujer le dijo, mira, pero Señor, aún los perrillos comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, vete, que tu fe te ha salvado. Estoy maravillado de lo que tú acabas de decir. Diste en la diana, diste en el clavo. Entonces nosotros estamos supuestos a dar en el clavo, a dar en la diana. La diana es Cristo. La vida es Cristo, la salvación es Cristo. El camino a la vida es Cristo. Sin Él no hay forma de salvarse. Y no se puede ser injusto, perverso y estar en el cuerpo de Cristo. No se puede ensuciar o enturbiar el agua que nos vamos a beber para vivir. Jesucristo es la fuente de agua viva. Y cuando predicamos un evangelio perverso, de hurto, de robo, de engaño, de mentira, de traiciones, no estamos predicando a Cristo, no somos cristianos ni somos evangélicos. Somos ladrones, mentirosos, delincuentes, engañadores, lobos rapaces vestidos de oveja. Esto no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque es muy bueno que el evangelio no te cueste nada. No. Ser cristiano tiene su pago, tiene su recompensa. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos y a nuestra carne. Usted no puede ver que si el maestro no tenía una piedra donde recotar su cabeza, usted tenga un yate, un avión, y diga que usted está haciendo un trabajo para Dios. Eso es mentira del diablo. Porque los hombres de Dios tienen que conformarse con lo que Dios le da. No querer todas las cosas, no ser avaro. Pablo, cuando empieza a educar y a preparar a Timoteo para la palabra, le dice, mira, un ministro, un obispo, tiene que ser una persona honesta. No puede ser mentiroso, chismoso, engañador, dado al vino, borrachón. Y no es que no pueda tomar, porque si usted tiene un día para usted festejar con su familia y usted destapa una copa de vino, una botella de vino y se la toma en su casa con su familia, lo que es prohibido en la Biblia es el embriagarse. No, pero los cristianos ahora han caído en todas las modalidades. Los llamados o mal llamados cristianos, porque no son cristianos ni son evangélicos. Son mentirosos, engañadores y están sectarios, religiosos. No son cristianos. El cristiano es aquel que obedece la palabra de Dios. Obediencia a la palabra. Aquel que oye la voz y la entiende y la sigue. Aquel que no oye la voz del maligno. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y la siguen, mas no siguen la voz del extraño. Porque en ese mismo capítulo 10 del libro de San Juan se toma
una porción bíblica donde Jesucristo dice al Padre, Señor, del rebaño que me diste no he perdido ni una oveja, pero es de lo que le dio el Señor. Por eso que me van a coger ese versículo bíblico para hacer una doctrina de que no se pierde la salvación. Mentira del diablo. Sí se pierde. Si usted no persevera hasta el fin, usted no puede ser salvo, porque la palabra dice en Mateo 24, versículo 9, 10 y 11, que lo que te van a engañar, te van a robar la salvación si tú no perseveras hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Cuando airoso entreguemos este cuerpo y subamos espiritualmente al Padre. Airoso, pero es perseverando hasta el final. Si perdemos la fe en el camino, nos dejamos engañar, lo mismo que hizo Satanás con Adán y Eva. Engañó a Eva y Eva engañó a Adán. Perdió la fe. Adán perdió la fe. Ahora tuvo tiempo de arrepentirse. Que esa es otra cosa. Hermano, si me extravío de la palabra me voy a perder. No, te puedes extraviar. Ahora, si tienes la oportunidad de encontrar el camino otra vez, que es lo difícil, te vas a salvar. Pero para eso tú tienes que entender que primero que la conversión está el arrepentimiento. Un arrepentimiento de corazón puro, donde usted muestre a Dios, mira, Señor, esta es la porquería que yo tengo. Si nos vamos al Salmo 51, vemos a David cuando le dice a Dios, que conste que David también hace una muy buena defensa de él. Y le dice al Señor, tú me conoces desde que yo era un embrión. Un embrión estaba dentro de el miembro de mi padre, adentro, ya tú me conocías. Y tú sabes que yo soy un producto del pecado, porque en pecado me concibieron mis padres. Tú sabes quién yo soy, porque tú más que nadie me conoces desde antes de yo ser la unión de un óvulo con un espermatozoide que empieza a distribuirse y a formarse. Ya tú me conocías ahí. Y tú sabes que esta carne que yo tengo tiene todos esos malditos deseos que yo te digo y que te estoy reclamando. Tú me hiciste así, le está diciendo él al Señor. Tú permitiste que yo fuera así, ahora perdóname. Porque tú eres justo. Y yo necesito que tú me perdones. Porque eso es lo que dice tu palabra. Ahora, David se arrepintió. Hubo un arrepentimiento veraz en él. Y no fue que David no fue un hombre pecador, fue uno de los hombres más pecadores, pero tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque entendía que él no servía y iba con lo que él tenía delante de Dios. Mira, esta soy la porquería que yo soy, mira, Señor, esto es lo que tengo para ti. Hazlo nuevo, rómpeme, desbarátame, y me vas a hacer más blanco que la nieve, le decía David al Señor. Purifícame como hisopo de algodón y seré más blanco que la nieve. Esa es la actitud de una persona que necesita el perdón de Dios. La actitud. Yo necesito cada día que el Señor me purifique, porque estoy en un mundo perverso, lleno de contaminación, de maldad, de egoísmo, de robo, de traición, de envidia, de todas esas cosas malas. Y en algún momento el hombre miente o por acción o por omisión. ¿Por qué? Porque a veces alguien se te acerca a pedirte algo y tú tienes una duda y le dices, no, no tengo. Mentiste. Mentí. Alguien va a tu casa a tomar prestado de ti y a lo mejor tú tienes y dices, no, no tengo, porque ya me han engañado tanto que no quiero. Mentiste de nuevo. Y así el hombre, cada vez que sus intereses se ven afectados, miente. Cada vez que sus intereses van a ser tocados, miente. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran en el reino de Dios.
¿Eh? Los mentirosos. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 y 26. No entrarán fornicarios, adúlteros, hechiceros y todos los que aman y hacen mentira. Ahora, no es que el hombre no sea mentiroso, es que ame hacerlo. Porque hay personas que no solamente mienten para defenderse. La mayoría de los hombres mentimos por idólatras. Es decir, usted va a hacerle una historia a un amigo y usted le pone un pedacito. Usted recibe una historia de alguien y le agrega otro chin. Y todas esas banalidades van en contra de lo espiritual. Por eso, yo te exhorto que si tú tienes cualquier petición, dirígete directo a Dios, porque ya no hay intercesor. Cristo es el único intercesor, el Dios Hijo. Tú te diriges al Dios Hijo y el Dios Hijo se va a dirigir al Dios Padre y va a santificar tu vida. Dios Hijo, Dios Padre. ¿Cómo puede llegar a Dios Hijo? A través del Espíritu que vive en ti. Ese Espíritu Santo que pide a Dios con quejidos indecibles, porque somos tan malos que ni pedir sabemos. Ni pedir sabemos. Entonces, si algo te molesta, si algo te atormenta, si con algo no puedes, comunícate con el Hijo. Entonces, Él pedirá al Padre lo que tú necesitas: fortaleza, honestidad, sabiduría, temor de la palabra, temor de Dios, temor a fallarle a Dios. Y eso es lo que te va a hacer sabio. La sabiduría de un hombre viene en el temor de meterse con las cosas de Dios. Por ejemplo, a Dios no le agrada que ningún hombre viva del sudor de otro hombre. Como sucedía en la iglesia de Tesalónica, Pablo en el libro de Tesalonicenses, en la tercera carta que le escribe, en el capítulo 3, versículo 10, termina diciéndole a ese pueblo: mira, está tan perversa el asunto que el que no trabaja no tiene derecho a comer. ¿Y por qué? Porque ya estos vividores habían recortarse de la iglesia y de los hermanos para que lo mantuviesen, porque ya ellos no iban a trabajar más porque Cristo venía. Y eso hace casi 2000 años atrás. 1950 y pico de años atrás. ¿Y por qué hacían esto? Porque no tenían fe. Porque la fe es lo que hace que veamos las cosas que son, que serán, como si ya son. Yo veo la gloria de Dios siendo mía, como parte mía. La persigo como ese blanco de la soberana vocación y no le quito el ojo a través de nada. Usted me puede ofrecer lo que me quiera ofrecer. Usted me puede ofrecer ser el hombre más rico del mundo, con todos los gobernadores y todos los millones del mundo, y no me interesa. A mí me interesa estar militando en el cuerpo de Cristo. Y por eso no tengo ningún entretenimiento que no sea el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Miro al blanco, persigo al blanco, no busco la gloria de los hombres ni el reconocimiento de los hombres. No necesito nada de los hombres, no quiero absolutamente nada de los hombres, porque lo único que me puede dar el hombre es vianda. Y yo tengo un Padre que me suple todas mis necesidades. Entonces, yo tengo para dar, no tengo para quitarte. Te doy de lo que Dios me ha dado. Te ofrezco lo que tengo. ¿Y qué tengo? Amor. Amor mío, no, de mi Padre. Amor de Dios para ti. Y en el amor no hay engaño. En el amor no hay traición, no hay hurto, no hay perversidad. En este amor que te ofrezco a través de la palabra de Dios, te suplico, te ruego que te acerques al mediador, al único Salvador que hay, Cristo Jesús, en el cual no hay engaño, en el cual no hay mentira, en el cual no hay perversidad. No te dejes manipular de los hombres, la palabra está escrita y estas son las profecías más seguras. Ya no hay profeta, el último profeta fue Juan.
El último de los apóstoles, abortivo por cierto, fue Pablo. Ni existen apóstoles ni existen profetas. Ahora somos siervos. Siervos. Y el mayor es el que le sirve al menor. Eso está establecido en la gracia. No es el que vive del mayor ni el que vive del menor. No. Hay una condena que Dios le dio al hombre en Génesis 3:15. Que el hombre ganaría el pan con el sudor de su frente, no con el de al frente, ni con el de al lado, ni con el de atrás. Es con el sudor de esta. Y eso es fe. Ganar el pan con el sudor de su frente es parte de la fe. Perseverar hasta el fin es parte de la fe. Y si pierdes la fe, pierdes a Cristo Jesús. Y si pierdes a Cristo Jesús, no puedes llegar al Padre. Es definitivo. Si te suicidas, te jodiste. Te fregaste, como dicen los venezolanos. No hay salvación para el que se suicida, porque tú no eres dueño de la vida y tampoco puedes quitarla. Así es que esto se va a subir mañana a las redes sociales, en Facebook. Usted puede ver Dando a Conocer a Cristo a través del verapastor1@gmail. Lo puede ver en Twitter. @ Víctor Pujols con ~S, lo puede ver en Google, lo puede ver en Hotmail, lo puede ver en LinkedIn. Y estamos dándole la vuelta al mundo a través de un evangelio sano y decente, palabras de Dios espirituales, no carnales, sino material. No buscamos ni ser visto por los hombres, ni ser glorificado por los hombres. Estamos obedeciendo el mandato de nuestro Señor a través de la palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, estamos llegando al final del programa. Vamos a dar parte y gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Señor Jesús, te suplicamos, Señor, que tú pongas sabiduría y entendimiento en todos aquellos que van a escuchar y han escuchado tu palabra en el día de hoy. Bendícelo, Señor. Permítele, ábrele las puertas de los cielos para que puedan entrar. No permita que nadie le prohíbe la entrada, Señor, porque son tuyos. Tus ovejas escuchen tu voz y deben seguirte a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor. Amén. Dios le bendiga. Y hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí dando a conocer a Cristo el debate, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Y mañana estamos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales, dando a conocer a Cristo el debate. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. El ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate.